Motores, quiero hablar del tema de alimentos verdes y este es un tema muy importante. Aquí estoy poniendo la presentación y probablemente hagamos la primera pregunta quizá es, ¿has comido alguno de estos vegetales en los últimos días? ¿No? Ahí está un plato con amaranto, tenemos coles de Bruselas, tenemos pues todo tipo de diferentes vegetales, espinaca, lo que conocemos como los verdes, ¿no? Que es algo que, pues, para los que tenemos la suficiente edad, porque ahora los millennials, pues desafortunadamente comen lo que se les antoje, ¿no? En mi generación, cuando no me gustaba algún vegetal, decía mi mamá, no te gusta, déjate sirvo doble para que te empiece a gustar, ¿no? Y no te paras de la mesa hasta que no te lo comas, ¿no? Era algo que nos hacían por obligación y para muchos, pues como nos obligaban, pensábamos que pues era una manera que habían encontrado los adultos para torturarnos, ¿no? Que fuera los vegetales verdes, ¿no? El consumirlos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de la importancia, ¿no? Este es un tema muy interesante. Hace unos años, yo tuve uno de mis maestros de dermatología, que era un señor, pues probablemente poco mayor que mi padre. Mi padre es médico también y mi padre lo conocía dentro del ramo médico y él fue mi maestro de dermatología, el doctor Cueva Paz. Y curiosamente, pues su hijo, también el doctor Cueva, terminó siendo dermatólogo. Hace unos años, pues me enteré que había fallecido el doctor Cueva, el dermatólogo, ¿no? Yo obviamente lo asumía, pues, híjole, pues, como yo le tenía mucho aprecio al doctor Cueva Paz y dije, y qué mala onda, pues finalmente pues ya está descansando, ¿no? Y yo pensé que estaban hablando del papá y resulta después, unas semanas después me di cuenta que no era el papá el que había fallecido, sino había sido el hijo que había fallecido de un infarto, ¿no? Y esto lo que está hablando esta diapositiva, y déjame la pongo, es que dice que en este punto estamos en una historia de la raza humana donde existe la posibilidad de que los padres sobrevivan a los hijos, ¿no? Y ese es un tema triste porque nadie quiere sobrevivir a los hijos, sino realmente lo que considera uno en su manera natural es que los hijos nos sobrevivan a nosotros, ¿no? Y curiosamente, pues la generación de Ronald Reagan, pues prácticamente el principal vegetal de Estados Unidos, pues es la catsup, ¿no? Y si tú comparas la cantidad de azúcar que tiene la catsup versus un helado, pues tiene más azúcar una cucharada de catsup que un helado, ¿no? Y si vemos nosotros la cantidad de azúcar en un producto, pues como que se supone que, pues, que trae tomate, pues nos vamos a dar cuenta que, pues básicamente, la mitad del contenido es azúcar, ¿no? Y el demás pues son más, simplemente, estamos hablando de niños ahorita, ¿no? Y este es un tema muy importante por la obesidad infantil. Sé que probablemente hay pediatras conectados que pues, no me dejarán mentir que pues la cantidad de niños con sobrepeso es altísima, más aquí en México. Y si nosotros vemos el mismo Center for Disease Control, el CDC de Estados Unidos, menos del 1% de los niños consume una dieta saludable, ¿no? Y eso es un país desarrollado, digamos, donde se supone que hay acceso y presupuesto para salud, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los 20 alimentos más consumidos, pues son estos, ¿no? Leche, pan blanco, pasteles, galletas, carne, cereal instantáneo, refrescos, azúcar, ketchup, helado, pastas, margarina, todavía peor aún margarina, jugos azucarados, porque luego dicen jugo de naranja y no es, tiene todo menos naranjas, ¿no? Patata blanca, frituras, harinas blancas, dulces y pues por eso vemos tanto problema de salud actualmente en la juventud, ¿no? Y considerando que también pues ese hábito nos está pegando también a los adultos, ¿no? Ahora, ¿qué es este producto? Este es uno de mis primeros productos que yo ya estaba así como que, como les dije, vamos a calentar motores con Giving Greens. Si algo tiene todavía la gente más deficiencia, todavía más que vitaminas y más que de omegas y que todo, son los fitoquímicos que se encuentran en ciertos alimentos verdes, porque muchas veces pensamos en alimentos verdes simplemente por el tema, pues que sea verde, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no? Uno, mucha gente tiene un cuerpo con acidez. Sabemos que la acidez es un problema importante para el funcionamiento del sistema inmunológico.
nuestra tendencia tiene que ser alcalina. Nuestro mismo pH de la sangre es 7.4, que es ligeramente alcalino. No somos de pH neutro, somos de pH ligeramente alcalino. Cuando tenemos ese pH adecuado, no nada más en la sangre, sino a nivel celular, a nivel intestinal, porque tú puedes tener un pH estable, tu cuerpo va a mantener tu pH en la sangre normal, porque ese es el pH de tu cerebro, pero tú puedes tener acidez a nivel intestinal, tú puedes tener acidez en otras zonas, ¿no? Cuando tenemos suficiente estado alcalino, pues favorecemos la pérdida de peso y disminuye la inflamación. Y ahorita vamos a ver algunos artículos, ¿no? Contienen altos niveles de nitrógeno, que aumenta significativamente la producción de óxido nítrico, ¿no? Y eso es muy importante, el óxido nítrico, porque hoy en día vemos muchísimo de nitratos, perdón, hoy en día vemos muchísimo personas con hipertensión en jóvenes, vemos muchas personas con hipertensión, problemas cardiovasculares. Esa historia del doctor Cueva, pues falleció de un infarto en sus 40s, lo cual pues realmente es triste que una persona en tan temprana edad de la vida sufra de un problema cardiovascular. Si observamos el mismo, este es el producto, es un producto que para mí es un producto que yo ya estaba pidiendo para el mercado. 2 libras de vegetales en cada porción. Y como pueden ver en la foto, no nada más tiene vegetales, sino tiene superfoods. Ahorita voy a hablar un poquito de ellos. Primero que nada, el grupo de los germinados. Como podemos ver, trae germinados de brócoli, importantísimos. Ahorita vamos a ver por qué. Y voy a hablar con énfasis especial al brócoli porque, pero al igual que el amaranto, al igual que el mijo, pues como dice aquí en inglés, ¿no? Sprouts o los germinados son potenciadores de nutrición y tienen mucho más contenido nutricional que su vegetal o madura o su mismo vegetal que es en estado maduro, ¿no? O la planta, ¿no? Las enzimas es otro componente del Giving Greens, que tenga enzimas digestivas, especialmente porque fabricar enzimas desde el punto de vista bioquímico es caro. Es energéticamente, consume mucha energía fabricar tanto las amilasas como las proteasas, al igual que las lipasas. Y especialmente énfasis muy importantes en la celulasa porque si nosotros observamos la celulasa, hay personas que quieren empezar con una dieta más natural, empiezan a ir a algún lugar de un health food store o algún tipo de lugar así de salud. Y lo que termina pasando es que cuando hacen un cambio en su dieta sienten mucha inflamación intestinal. Y esa inflamación intestinal tiene que ver con un grupo de sustancias llamadas lectinas. Las lectinas son sustancias que la planta produce para defenderse de nosotros. En este caso, defenderse de depredadores. Y más, por ejemplo, en el caso de insectos, ¿no? Cuando modifican genéticamente, por ejemplo, una planta, hacen que esa planta modificada genéticamente resista plagas porque es más alto en lectinas y las lectinas causan una reacción hacia nuestro sistema digestivo, ¿no? Y es lo que hace que si no cocemos ciertos alimentos, nos producen un efecto tóxico. Por ejemplo, uno de ellos es el frijol rojo. Si no lo remojas, te produce una verdadera intoxicación. Tienes que cocerlo bien para que puedas digerirlo y que no te cause molestias, ¿no? Pueden ser molestias desde náuseas, cólicos, inflamación intestinal y síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, las enzimas son muy importantes porque la celulasa y la invertasa rompe esas lectinas, ¿no? Si nosotros seguimos aquí viendo, trae mezcla de superfoods, de vegetales, y ese es otro tema bien importante en la cuestión nutricional. Como les decía, las vitaminas son importantes, los minerales son importantes, los antioxidantes también, pero existen los fitoquímicos y los que vienen siendo los superalimentos. Ahorita vamos a hablar de esos más adelante, ¿no? Si podemos ver, pues estos son
grupos de vegetales que probablemente no comieron ustedes hoy, ¿no? Espinaca, espárragos, col de Bruselas, coliflor, apio, col rizada, perejil, col, pimiento verde, betabel, zanahoria, jitomate, que son nutricionalmente densos. Y ahorita vamos a ver por qué son importantes, ¿no? Y lo voy a hacer más rápido. Si ven que de repente me distraigo es porque entra gente nueva. Vegetales crucíferos, especialmente este es el grupo de los superstars de lo verde, porque aparte de ser rico en minerales y en oligoelementos, está cargado de potentes agentes antiinflamatorios, ¿no? Apoyan la salud intestinal y son desintoxicadores de fase 2, es decir, son inductores de fase 2. Para los que están familiarizados con la fase 2 es la parte de conjugación, donde el hígado, a través de nuestro sistema de citocromo, toma una toxina liposoluble y la tiene que hacer soluble en agua para que la puedas eliminar del cuerpo. Entonces, primera fase es una fase oxidativa a través de citocromo P450 y ciertas enzimas que oxidan la toxina. Y después va a haber una fase de conjugación, ya sea a través de conjugación con sulfato, con lipoico, puede utilizar glucoronidación, diferentes. El hecho es de que cuando hace la segunda fase, eso permite que esa toxina irremovible del cuerpo se torna eliminable y de ahí lo sacas de tu cuerpo y la vida es feliz, ¿no? Entonces lo que más le hace falta a la gente son desintoxicadores hepáticos fase 2. Porque eso ayuda también en el caso de estrógenos ambientales. La estrogenización es un problema muy importante. Muchos de los problemas inmunológicos, problemas neoplásicos, hablando de cánceres y de problemas inmunológicos como lupus, síndrome antifosfolípido, todo lo reumatológico, las alergias, todo tiene que ver con problemas tanto de acumulación tóxica, al igual que dominancia estrogénica del ambiente, plásticos en el ambiente, todo eso tiene un efecto estrogénico sobre el cuerpo. Y si seguimos viendo, vamos, aquí les estoy enseñando la etiqueta y como pueden darse cuenta, un serving, es decir, una porción, es el equivalente a 2 libras de vegetales. Es algo fantástico porque con 2 cucharadas en 8 onzas de agua, o lo que vendría siendo el equivalente a 250 mililitros de agua, prácticamente estás consumiendo tus 2 libras de vegetales concentrados, y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Quiero que vean en la etiqueta aquí esta parte donde dice Superfood Vegetable Blend. Déjenme le hago zoom para que vean todo lo que contiene. Aquí les había dado la lista. Un punto importante, tiene menos de 1 gramo de azúcar, que es decir, no son ni 2 calorías de azúcar. Tiene 1 gramo de proteína, que viene siendo 4 calorías de proteína. El total son 15 calorías por las 2 scoops y te da 28 porciones. Es decir, si te tomas uno diario, y yo lo recomiendo en la noche, te va a dar para 28 días, ¿ok? Y quiero que vean este otro punto importante. Tiene 1100 miligramos de todos estos vegetales que son concentrados. Utilizan un proceso de secado, de deshidratación de baja temperatura. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué es importante eso. Trae mezcla de superfruits. Aquí podemos ver blueberry, mora azul. Trae azaí, perdón, se llama, baya de azaí y baya de goji. Tiene la mezcla de germinados, y ese es probablemente el más importante para mí, especialmente el germinado de brócoli. Y ahorita vamos a hablar por qué es importante este. Este es el que más utilizo yo. Una de las ramas a la que me dediqué varios años fue a la oncología funcional, es decir, al tratamiento de cáncer desde el punto de vista funcional o ortomolecular, que es cómo tratar el cáncer más allá de simplemente una quimioterapia, que la quimioterapia tiene su límite, y una vez que ya no funcionó, o aún si funciona, tienes que parar de darla porque generas, pues literalmente matas al paciente si continúas. Y ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Las enzimas que ya les mencioné. Y el otro punto como beneficio es que trae polvo de alfalfa, de alfalfa grass, clorela, que es 100 miligramos de clorela, y tiene polvo de
de corteza de canela que ayuda mucho en el tema insulínico, en el tema azúcar. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Si se dan cuenta, el contenido, pues aquí esa es la etiqueta, ¿no? Si continuamos, quiero que vean un punto importante, ¿no? Uno, hace rato estaba hablando con alguien acerca del tema dormir. Hablaba de suplementos de magnesio, hablaba de la importancia de la osteoporosis. Y normalmente esta era una pregunta que frecuentemente le hago a compañeros médicos y les digo, oye, ¿cuál es la diferencia entre la hemoglobina y la clorofila, no? Porque sabemos que en el ser humano, pues lo que nos da el color rojizo o lo que da el color rojizo a la sangre, el tejido, pues es la hemoglobina, ¿no? Ese grupo M que contiene nuestra sangre, ¿no? Pero pues nosotros no somos tampoco de color verde, las plantas son verdes, ¿no? Y las plantas producen clorofila. Y la clorofila, pues si tú analizas, y aquí lo voy a compartir de nuevo en full screen, quiero que vean esto, ¿no? Esta es una foto de la estructura molecular de la clorofila y la de la hemoglobina a la derecha, la que pues, se ve de color rojizo, ¿no? Y si te das cuenta, pues tiene un núcleo, tiene en el centro Fe, que es hierro, y la clorofila tiene en el centro magnesio, ¿sí? Todo lo demás es exactamente igual. Toda la estructura es igualita. Tiene los 4 nitrógenos, tiene todos los grupos, algunos grupos complejos de carbohidratos, de hidratos de carbono. Y pues básicamente, pues es una se encarga de transportar, pues obviamente el oxígeno en nosotros, y en el caso del magnesio, pues básicamente esa es la savia de la planta, ¿no? Por eso dice ahí en inglés plant blood versus human blood, ¿no? Es algo impresionante. Y normalmente la cantidad de personas que padecen de deficiencia de magnesio clínica después de cierta edad es altísima. Es decir, ya después de los 35 duermen mal, no recuperan sus músculos, traen constante dolor muscular, especialmente muchos de mis amigos que pues quieren practicar CrossFit o quieren hacer ciclismo o quieren hacer cierto ejercicio y dicen, parece ser que siempre están con constante dolor. Yo le digo, parece que vas al gimnasio nada más para torturarte. Y dicen, es que sabes que hace tantos años yo iba al gimnasio para mantenerme, pero no tenía el dolor tan crónico y yo sé que ahora me duele todo como resultado del gimnasio. Santo remedio cuando les das verdes, cuando les das clorofila, ese magnesio literalmente les genera una relajación y les quita todos sus síntomas de contracturas, de fibromialgia. Personas con fibromialgia, por más antioxidantes que les des, no les vas a resolver la fibromialgia a menos de que estés alcalinizando su tejido y le estés dando magnesio altamente absorbible. Porque en el tema magnesio, cuando tú tomas un suplemento de magnesio, si el magnesio viene en un estado simplemente laboratorial, aún si viene quelado, les va a soltar el estómago. ¿Por qué les va a soltar el estómago? Porque simplemente no se absorbe hacia la sangre y hacia el tejido, ¿no? El cuerpo humano está diseñado para absorber el magnesio de la clorofila, ¿sí? Entonces, cuando tú le das clorofila, tú restableces ese magnesio tisular sin darles un problema de diarrea, ¿sí? De que le suelte el estómago, ¿no? Porque cuando le suelte el estómago es porque el magnesio genera un efecto osmótico. Entonces jala agua del tejido hacia la luz intestinal y pues se suelta, ¿no? Y paradójicamente, pues sí te da el beneficio de limpiar el intestino, pero viene al precio de deshidratar a la persona y tener una deshidratación constante, ¿no? Entonces, el darles clorofila, van a verlo para los que sean médicos aquí o que son nutriólogos o sean clínicos, o si padecen de alguno de estos, de esa situación, créanme que es noche versus día cuando les empiezas a dar magnesio en forma de clorofila, ¿no? Primer punto bien importante que la gente le falla y le falla a muchos médicos, ¿no? Por eso muchos utilizan wheatgrass, se ha hecho muy popular el wheatgrass, que es el pasto de
de trigo en su forma infantil, pues estás tomándote no en sí un pan de trigo, sino el pasto inicial de trigo, porque es rico en magnesio, es rico en clorofila, ¿no? Entonces, eso lo lleva a un punto, permítame tantito. Estamos admitiendo algunas personas que lograron colarse, ya nos volvimos a topar. Entonces, este es otro punto muy importante, glucorafinin. Normalmente van a decir, ¿qué es eso, doctor? ¿No? Y aquí vemos cómo esta sustancia, y ahí vemos, por ejemplo, la foto de un brócoli, y la foto de abajo es el germinado de brócoli, porque les hablé de la importancia de los germinados. Si existiera una molécula que desintoxique y que evite las mutaciones celulares que llevan a un cáncer o a varios cánceres, pues se van a dar cuenta que la molécula favorita a recibir el premio Oscar, si tú quieres, es esta que vemos abajo que dice sulforafano. El sulforafano, y que ahí pues viene la fórmula C6H11NOS2, inicia como glucorafinina, después a través de una enzima que se llama mirosinasa. En el caso del brócoli, la mirosinasa, fíjate, se activa cuando lo cortas o cuando lo masticas. En el caso del germinado, pues el germinado es algo fantástico porque la forma preferible desde el punto de vista nutricional o medicina funcional es consumirlo en forma de germinado. Y ahorita van a ver por qué. Pero básicamente la razón es porque este es un artículo que les estoy poniendo aquí que dice Future Oncology o Oncología del Futuro. En agosto del 2013, si ustedes hacen una búsqueda en la literatura de sulforafano y cáncer, van a encontrar, pueden buscarlo y ahí les doy el tip, ¿no? Sulforafano y cáncer de próstata, sulforafano, cáncer de mama, sulforafano, cáncer de pulmón, por todos lados, ¿no? Y donde más, y decían, oye, ¿por qué el sulforafano ayuda en literalmente 90% de los diferentes cánceres que afectan al hombre? Es porque se va específicamente a las células troncales del cáncer, que son las iniciadoras. Por eso el tema dice aquí, targeting cancer stem cells with sulforaphane. Es decir, targeting, la palabra sería blanquear o apuntarle a. Ese es tu target, ¿no? Tu blanco. Con sulforafano, ¿no? Un componente dietético de brócoli y germinados de brócoli. Ahora, permítame tantito, ¿sí? Voy a ponerle pausa. Denme un segundo. Entonces, cuando hablamos de sulforafano, no estamos hablando de una vitamina, no estamos hablando de una sustancia vitamínica, estamos hablando de un fitoquímico. Y quiero que vean ese punto, ¿no? Aquí lo que habla es que el sulforafano, no sé si por error dejé el sulforafano, perdón, aquí regresamos, dejé de compartir mi pantalla. Ahí la vemos de nuevo, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, habla en el abstracto que muchos estudios han apoyado el efecto protector de brócoli y los germinados de brócoli contra el cáncer, ¿no? Y aquí habla de las propiedades quimiopreventivas del sulforafano, que es derivado de los glucosinolatos de brócoli y germinados de brócoli, ¿no? Y se ha estudiado extensamente, ¿no? La investigación dice de los efectos del sulforafano en CSCs, que es Cancer Stem Cells, ¿no? O las células troncales o células madre de cáncer, ha traído mucho interés porque estas son las responsables de iniciar y mantener el cáncer y contribuyen a la recurrencia y a la resistencia de farmacéutica del cáncer, es decir, cuando ya el cáncer no responde. Un número de estudios han identificado que el sulforafano, pues, se le va hacia las células troncales a través de la modulación de esto. Y fíjense un punto importante aquí. Había estado haciendo
les voy a poner un artículo que no alcance a diapositivizar, si tú lo quieres llamar así. Este es un artículo que lo publicaron, está hecho por Reza Bayat Mokhtari, que habla del rol del sulforofano en la quimioprevención y los beneficios sobre la salud y sobre la quimioprevención del cáncer. Una mini revisión, ¿no? Y aquí habla de todas las variantes. Aquí, si ven mi cursor, dice de isotiocianatos, el sulforofano ha salido a la superficie como un agente potente quimiopreventivo, basado en su habilidad para atinarle a múltiples mecanismos dentro de la célula para controlar la carcinogénesis. Y aquí lo menciona, ¿no? Dice, antiinflamatorio, proapoptosis, si recuerdan, la apoptosis es la muerte celular programada, y modula los histonas de algunos de los mecanismos más importantes en la cual se genera la quimioprevención, ¿no? Entonces, cuando hablamos de futuro de la nutrición, podríamos decirle al tema nutrición funcional o médica más allá de vitaminas, ¿sí? Y uno de ellos es el sulforofano. Por esa razón estoy hablando de este Giving Greens. Y fíjense, aquí está pues básicamente lo que les había mostrado, ¿no? La glucorofanino, a través de mirosinasa, se convierte en un intermediario que pues te va a llevar a sulforofano, que va a aumentar un conjugado, y este es el sweet spot o la fórmula mágica, si tú quieres saber, en el tema celular desintoxicador, porque sabemos que a más intoxicación, más radiación, más químicos, más aumenta el problema de cáncer en el mundo, más contaminación ambiental, más tasas de cáncer que hemos visto, ¿no? Y fíjense, aquí habla de sulforofano glutatión conjugate, o un conjugado de glutatión sulforofano. ¿Qué significa? Cuando entres, en español dirían alguien, ¿no? Cuando entra el sulforofano al cuerpo, pasa por una serie de procesos que nos va a llevar a formar esa molécula sulforofano-glutatión que están viendo en su pantalla. Y esa, más allá de un inmunocal o más allá de un Musana o más allá de todos los demás que dicen, es que yo tengo este desintoxicador, este otro. El desintoxicador maestro, que ahora se sabe para deshacer las mutaciones carcinogénicas, es el sulforofano-glutatión conjugado. Por eso dice la producción de la enzima detoxificadora de glutatión por sulforofano. Esa molécula es el gran desintoxicador y es el gran revertedor. Y fíjense, por eso escogí este artículo, porque este artículo lo describe fantásticamente, ¿no? Donde habla de cómo este producto produce la desintoxicación. Aquí lo vemos todo lo que genera en el caso del sulforofano y el mecanismo de acción, cómo disminuye la angiogénesis. Si para los no médicos, pues angio significa vaso, génesis, la generación de vasos sanguíneos. ¿Qué es eso? Para que un tumor o un cáncer o una metástasis de cáncer pueda crecer, genera moléculas de angiogénesis que hacen que los vasos crezcan y lo nutran, y se nutre de sangre. Sin el mecanismo de angiogénesis no puede crecer el tumor. Entonces, cuando vemos nosotros que inhibes la angiogénesis con sulforofano, pues estás controlando esa persona que tiene un diagnóstico de cáncer y disminuye las metástasis. Y aquí habla de las actividades antiangiogénesis y antimetástasis de sulforofano. No lo está diciendo el loco del doctor Peña, lo está diciendo los que hicieron esta investigación y este artículo a nivel celular y a nivel molecular. Y aquí estamos viendo cómo se genera la autofagia, ¿no? Es decir, que hace que básicamente la misma célula se autodestruya, ¿no? Y aquí habla del mecanismo, ¿no? Inhibe los factores de transcripción y pues hipoxia inducible factor 1 alfa, ¿no? Y nuclear factor kappa beta, ¿no? Que son y protoncogénese MYC.
que hacen que pues básicamente se destruya el cáncer en español, ¿no? Entonces, esta molécula es una de las moléculas más impresionantes en el ámbito oncológico. Y aquí vemos, ¿no? Cómo baja la hiperplasia prostática, BPH1, tiene efectos sobre células de cáncer mamaria, sobre cáncer de próstata, sobre cáncer, etcétera, prostate cancer, breast cancer in vivo, y aquí te dice todo el efecto, reducción de inducción de apoptosis. Podría hablar todo el día de puro sulforafano. Ahora, en esencia, la molécula que más utilicé en las personas con cáncer como alternativa a una quimioterapia y que potencializa la misma quimioterapia cuando están en quimioterapia era el sulforafano. Y antes de este producto Giving Greens, era un reto impresionante lograr que la persona pudiera cumplir con las cantidades de sulforafano. Y fíjense, podría haber, uno de los cánceres más, digamos, difíciles de tratar, es el que le llamamos el triple negativo de mama, porque es decir, que es negativo a estrógenos, negativo a progesterona receptores y negativo a HER2/neu. Y fíjense, aquí está, ya estaba hablando del sulforafano, ¿no? Y ahora dicen, este es un estudio que fue publicado en marzo del 19. Si se dan cuenta, ahí dice, no sé si se vea mi cursor, si alcanzan a ver mi cursor en la presentación. No, ¿verdad? Aquí estoy. Ahí está mi cursor. Marzo del 2019, publicado este artículo. Ahora sí ya lo ven. Ok, les estaba mostrando el artículo y habla sobre, y el título del artículo dice, el sulforafano suprime el crecimiento de células madre, stem cell-like cells, de cáncer de mama triple negativo. Este es prácticamente el chamuco de la oncología en el caso de las mujeres, porque ese no responde a inhibidores hormonales, ¿sí? In vivo e in vitro. Y para que se den una idea de la potencia de esta sustancia que se encuentra en los crucíferos, que es básicamente el sulforafano. Lo que más les daba yo a los pacientes y los pacientes que veía que tenían un beneficio de cualquiera, porque si ustedes buscan sulforafano y cáncer de pulmón, sulforafano y los que sean, precisamente lo que les hablaba, la molécula desintoxicadora maestra. Ahora, fíjense un punto importante, ¿no? Contenido de sulforafanos, ¿sí? Porque dices, un problema es que antes les dábamos, pues, en conocimiento de que el brócoli era bueno para prevención de todo esto. Fíjense, 1 onza de germinado de brócoli, como pueden ver en esta diapositiva, 1 onza nada más de brócoli tiene el mismo contenido de sulforafano que 1 kilo, prácticamente, bueno, 1.65 libras, son como básicamente 700 gramos de brócoli, no, un poco más, como 750 gramos de brócoli maduro, de la flor de brócoli, ese es el equivalente en sulforafano. Entonces, mucho del reto para el paciente era, come brócoli. ¿Y cómo lo como? Yo les decía, licúalo y haz lo que puedas. Y normalmente, pues el estómago, las pobres lo tenían así. Por todas las lectinas era muy difícil lograr ese contenido sin utilizar una vía intravenosa o una vía inyectable de sulforafano, que también lo puedes conseguir pues es el que utilizan en las investigaciones, ¿no? Muy difícil encontrar, muy caro. La forma más económicamente viable de obtener sulforafano, y no nada más para la persona enferma de cáncer. Recuerden un punto importante. Cuando a alguien le diagnostican un cáncer, no le pegó esa semana, ni le pegó un día antes, ni le pegó un mes antes, ni 2 meses antes, ni 3 meses antes. Son años antes, probablemente décadas, que empezó eso, y empezó con una célula que se hizo 2, que se hizo 4, que se hizo 6, que se hizo, perdón, de 4 a 8, a 16, a 32, a 64, 128, 256, 1024, 2000. Cuando ya son 10 millones, ya estamos hablando de una cosita ya visible,
¿Sí me explico? Y de 10 millones a 20 millones es en una división y de 20 a 40 en otra división. Y cuando ya está desparramado por otro lado, con una sola división, dicen, ¿por qué está creciendo tan rápido el cáncer? No está creciendo más rápido, no se hizo más agresivo. Es la misma velocidad, pero ya es exponencial la cantidad de multiplicación. Por eso lo ideal es encontrar ese tumor y destruirlo cuando está microscópico, ¿sí? Y que nunca se desarrolle. Entonces, por eso una onza de brócoli es el equivalente a 1.5 libras. Por eso soy amante de los germinados, porque esos son los más potentes. Aquí hay esta es una foto, dice Broccoli Sprouts, beneficios para las mujeres, ¿no? Evita la dominancia estrogénica, es decir, les quita los problemas de cólicos menstruales, les ayuda a perder peso. Y fíjate, nada más estoy hablando del puro germinado de este producto. Tiene efectos anti-breast cancer, evita la osteoartritis, mejora la función respiratoria, les ayuda con un embarazo sano. Es antidepresivo y les quita la ansiedad, mejora la función cardíaca y ayuda en el crecimiento del pelo, porque eso es lo que también muchas mujeres dicen, ¿por qué ya no me crece igual el pelo? ¿No? Y uno de esos es el azufre o los glucosinolatos que contienen azufre, pues ayuda para el pelo. Si no me creen que el cabello contiene azufre, quémenlo y me avisan a qué huele. ¿Sí? Son la queratina que se encuentra en nuestra piel. Entonces necesitamos ese azufre y eso lo contiene el sulforafano. Entonces, si tú tienes esos problemas, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con desnutrición. Si les duelen los músculos, si traen rigidez muscular, no tiene que ver con edad, tiene que ver con desnutrición. Y ahorita vamos a seguir hablando un poquito más de esto. Niveles de GABA. Estar relajados, porque el otro punto, si recuerdan, estuvimos hablando del magnesio, les estaba hablando de eso, ¿no? Recuerden, clorofila es igual a magnesio y lo que se ve es que la clorofila aumenta, ¿no? Muchas personas sufren de insomnia. Hay una situación que le llaman restless leg syndrome o síndrome del pie inquieto que no los deja dormir, que sienten que tienen que estar moviendo los pies cuando están acostados. Pues resulta que el magnesio, cuando tú elevas los niveles de magnesio a nivel celular, potencializa el GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es el neurotransmisor que nos relaja y nos ayuda a tener una relajación y finalmente que nos lleva a un sueño. Si ustedes buscan magnesio y trastornos del sueño, se van a dar cuenta que muchos de los trastornos del sueño los resuelves con puro magnesio. Pero recuerden, magnesio biodisponible, porque luego estamos que si consumo citrato de magnesio o gluconato de magnesio o sulfato de magnesio, ¿cuál es el mejor? De por ahí sale que el treonato de magnesio es el mejor, pero carísimo. Sino el mejor magnesio es el que viene unido, o como dicen, bound to chlorophyll, en la molécula de clorofila. Ese es el más biodisponible y el que más vas a tener un efecto clínico benéfico, porque así viene en la naturaleza. La naturaleza nunca vino ay, dame magnesio en tal forma, no. Hemos tratado de imitar formas de darlo con la intención de venderlo, pero nada mejor que obtener el magnesio de los verdes. Ahora, como digo, este producto es de bajo índice glicémico, no tiene nada artificial, es libre de gluten, es libre de cualquier lácteo, no contiene nada genéticamente modificado. Realmente la filosofía, y es libre de soya. La filosofía de Diana Latson, la Chief Product Officer de Arix, dice, no voy a arruinar un producto metiéndole 15 ingredientes fantásticos, arruinándolo con 2 malos o 1 malo, ni siquiera 1 malo. Entonces siempre la ciencia detrás de esto viene. Ahora, podemos hablar de las bayas de goji, podemos hablar de los blueberries, de la canela, eso ahorita vamos a hablar, ahorita que hablemos de MOA, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues 56 libras de vegetales y superalimentos en ese bote, esa bolsita. Y como pueden ver, trae los nutrientes de germinados. De hecho, hubo una actualización reciente donde le agregamos 4 veces más germinado de brócoli por petición de varios,
por la importancia del sulforafano. Tiene las enzimas, tiene agua de coco, porque le ponemos cocos nucífera para hidratar también, porque es una bebida hidratante a la vez. Trae canela, por el efecto también funcional en señalización de insulina. Y ahí es otro punto, dice low temperature dried, que significa está desecado a baja temperatura. Si ustedes se dan cuenta por ahí los que dicen, no, es que la lechuga es fantástico como nutriente, otros dicen, no, la lechuga no tiene nada porque es 99% agua. Efectivamente, muchos de los vegetales, pues 99% de su peso es en agua. En este caso, pues utilizamos un desecado a baja temperatura donde conserva los nutrientes y concentramos esas 2 libras en las dos cucharadas para darnos todo el beneficio nutricionalmente hablando, ¿no? Entonces, por eso es el equivalente a 25 kilos de vegetales en cada bolsa. ¿Qué ventajas tienen? ¿Cuándo lo deben de tomar? En la noche. En la noche van a ver la diferencia porque cuando tomas en la noche es cuando rehidratas y restauras y te ayuda a dormir mejor. Entonces, en la noche es cuando lo recomendamos. Personas que les digo, ¿sabes qué? Empieza a tomarlo en la noche. 2, 3 días después me dicen, nunca, tenía años que no dormía como descansé. Y le digo, claro, ¿por qué? Simplemente por la razón de que pues tú traes deficiencias de magnesio. Entonces, si amaneces y no estás descansado y no es tan relajado tu cuerpo, listo para reiniciar, es porque básicamente, pues no tienes digamos, el descanso que necesitas tener.